Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Sistemas Dinámicos. Etapa 2. Obtener los modelos matemáticos de los sistemas físicos en el dominio del tiempo. Daniel David Cano, Enciso. En el ejercicio E encontramos: el sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación del equipo, como lo vemos en la figura 5. Para este sistema se tiene que la señal de alimentación de 1 es una batería DC y la salida se analiza para obtener el modelo matemático que represente el circuito eléctrico del voltaje almacenado en el condensador. Los valores que tomarán los elementos corresponden a los números de cédula. De la siguiente forma: B1 será la entrada, R1 será el tercer dígito del documento de identidad que corresponde a 1, R2 el cuarto dígito del documento de identidad que es el 8, L1 el primer dígito de la cédula que es el 1 y el número de grupo corresponde a el valor del condensador. Con ello podemos establecer la dirección de las corrientes y las dos mallas, siendo la izquierda la 1, la derecha la 2. Empezaremos definiendo la primera malla como voltaje de entrada igual a voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. Para resolver este tipo de ejercicios en el dominio del tiempo usaremos tres fórmulas. Para la resistencia decimos que voltaje en el tiempo es igual a la resistencia por la corriente en el tiempo. Para la capacitancia tenemos que la corriente en el tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del tiempo sobre la derivada del tiempo. Para la inductancia, corriente de tiempo igual a inductancia por la derivada de la corriente del tiempo sobre la derivada de tiempo. Empezamos a realizar los reemplazos y a hallar los valores de cada uno de los elementos, teniendo que para el voltaje en la bobina viene siendo igual a 1 por la derivada de la corriente en el tiempo sobre la derivada del tiempo. Para el voltaje de la resistencia 1, BR1, es igual a la corriente por la resistencia 1, como lo conocemos por la ley de Ohm, y tenemos que, como el valor de la corriente de la resistencia 1 es el mismo valor de la corriente en el condensador por estar en serie, podemos decir que la corriente en la resistencia es la misma corriente que en el condensador. De esta forma, voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente en el condensador por la resistencia 1. Y realizando los reemplazos, queda voltaje en la resistencia 1 igual a la corriente por 1 resistencia 1. Encontramos entonces la fórmula del voltaje en la resistencia 1, que es igual a 102, que corresponde al grupo, derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo, 1 por R1. Continuamos ahora con la malla 2. Teniendo en cuenta que los elementos que se encuentran en paralelo comparten la misma diferencia de potencial, podemos decir que voltaje en R1 más voltaje de condensador es igual a voltaje en R2. De esta misma forma podemos decir que de acuerdo al nodo, la corriente en la resistencia 2 es igual a la corriente de la bobina menos la corriente que pasa por la resistencia 1. Y también es la misma que pasa por el condensador, deduciendo que corriente en la resistencia 2 es igual a corriente de bobina menos corriente de resistencia 1. Entonces, voltaje en R2 es igual a la corriente de la bobina 1 menos la corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2. Factorizando estas expresiones, tenemos que voltaje en R2 es igual a 8 corriente de bobina 1 menos 8 corriente de resistencia 1. Reemplazando la corriente 1 por la corriente del condensador, que vendría siendo la misma, voltaje en R2 es igual a 8 por la corriente de la bobina 1 menos 8 por 102, que es el grupo, por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo. Realizamos las operaciones pertinentes y encontramos que 102 por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo más 816 por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo es igual a 8 por la corriente de bobina 1 menos voltaje en el condensador. Realizando los despejes y ordenando la ecuación, encontramos que la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo es igual a 8 corriente de bobina 1 menos voltaje del condensador sobre 918, siendo esta la segunda ecuación que estábamos buscando. Teniendo entonces las ecuaciones de las dos mallas, procedemos a operarlas resolviendo el sistema de ecuaciones, reemplazando la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo en la primera malla. Tenemos entonces el voltaje de entrada es igual a 1 por la derivada de la bobina sobre la derivada del tiempo más 102 por lo que vendría siendo la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo, 8 por la corriente de la bobina menos el voltaje del condensador sobre 918 más el voltaje del condensador.
Realizamos las operaciones y despejamos la ecuación para dejar la bobina. Como se encuentra negativa, multiplicamos por -1 a ambos lados, teniendo en cuenta, ya teniendo en cuenta, ya teniendo la ecuación de la bobina y del condensador, procedemos a realizar con ayuda de MATLAB la simulación. Utilizando el software MATLAB y su herramienta Simulink, desarrollamos entonces el diagrama de bloques para nuestro ejercicio. Tenemos una entrada de 5 voltios y un sumador, así como las dos ganancias, una negativa y una positiva. Esto como señales de entrada. Vemos también los integradores para el voltaje de condensador y corriente de bobina. Y vemos también de esta forma cómo el retorno de la señal entra por negativo, generándonos esta señal característica de un condensador en carga. Vemos cómo se estabiliza la señal a través del tiempo.